¿Hubo alguna dificultad? Bien, profe. Pues, profe, en mi caso, en el último taller, con respecto a lo de la tendencia. Ok. Bien, vamos a revisar los resultados de los dos talleres y la forma en cómo yo lo haría, ¿sí? Y revisamos pues lo que ustedes entregaron, ¿listo? Bueno, creo que me confirman si me ven la pantalla con el taller 3. Sí, profe. Sí, bueno, listo. Entonces, pues este taller creo que tenía una puntuación de 17 puntos. La mayoría estuvo por ahí, ¿no? Sí. Habían unas preguntas que tenían que ver con conceptos básicos de lo que hemos trabajado en las clases. Aquí tenemos entonces la respuesta para característica que asume valores distintos, pues eso ya sabemos que es variable. Cuando la unidad de estudio es la misma que de muestreo, entonces hablamos de una unidad de muestreo propia. Población, que es el conjunto de todas las unidades de estudio. Unidad de muestreo conjunta, que son aquellas donde las características del grupo representan las de la población. Muestra, conjunto representativo de la población. Unidad de muestreo contenedora, secciones censales, no áreas geográficas que contienen la unidad de estudio. Y unidad de muestra identificadora, que es cuando la unidad de estudio es un conjunto de individuos y la característica en estudio pertenece al grupo. Bueno, entonces eran los conceptos básicos, pues la mayoría estuvo bien, por ahí tal cual se descuidó un poquito en esas preguntas. Respecto a las técnicas de muestreo, se desea realizar una investigación sobre consumo de heroína en habitante de calle. ¿Qué técnica de muestreo se debe utilizar? Bueno, aquí la respuesta sería efecto bola de nieve, dado que corresponde a un grupo poblacional vulnerable de difícil acceso, ¿no? Se desea realizar una investigación sobre prevalencia de ansiedad. ¿Qué técnica de muestreo? Aquí nos hablan de muestreo por conglomerados, dado que pues, no nos están definiendo una institución como tal, ¿sí? Sino nos están hablando de estudiantes universitarios. En ese caso, pues el muestreo con conglomerados aplicaría porque corresponde a esos, pues las instituciones serían esas unidades de muestreo. Se desea realizar una investigación sobre satisfacción al usuario, técnica de muestreo por cuotas, esto lo manejamos a manera de ejemplo en la clase y dijimos que por lo general esas encuestas de satisfacción cumplen con un número de pacientes o de usuarios sin tener en cuenta otras características que de alguna manera pierden representatividad ese tamaño de muestra por esa situación, ¿no? O sea, puede presentarse el sesgo de información. Se desea realizar una investigación sobre el efecto de una capacitación en la higiene industrial. ¿Qué técnica? Muestreo estratificado. ¿Por qué muestreo estratificado? Porque nos están diciendo que quieren saber cómo está el nivel de conocimientos por áreas de servicio, ¿sí? De la organización. Entonces se deberían seleccionar trabajadores, digámoslo así, ¿sí? O profesionales de las distintas áreas. Bueno, aquí, tipo de técnica de recolección donde no se cuenta con un instrumento de medición y habitualmente la información fue recolectada con distintos fines, la documentación, perfecto, ahí está la mayoría. Técnica utilizada para el análisis de comportamiento, psicometría. Técnica de recolección en la cual el individuo analizado no puede pasar desapercibido, pues, la entrevista, porque tiene que haber un diálogo directo, ¿no? Entre entrevistador y entrevistado. Se desea realizar una investigación sobre el consumo de sustancias psicoactivas. Bueno, entonces aquí, ¿qué técnica de recolección? Ahí pues la más apropiada sería la encuesta, dado digamos, la posibilidad de poder llegar a todos, ¿no? Se desea realizar una investigación sobre ETS.
¿Qué técnica? Bueno, aquí la técnica es la entrevista, ¿sí? Porque permite recolectar información de manera directa, ¿no? De manera directa, además de que, pues, el acceso al grupo poblacional también sería limitado, ¿no? Se desea realizar una investigación sobre cumplimiento de protocolos de bioseguridad al interior de una empresa. ¿Qué técnica? La observación, ¿sí? Cumplimiento de protocolos, esa es la palabra clave, ¿no? Verificación. Entonces, una lista de verificación que a través de la observación se va marcando qué se cumple y qué no se cumple. Listo, pues ese era el taller. No sé, estaba bastante sencillo o lo vieron difícil, este taller 3. Profe, yo lo sentí difícil, la verdad. ¿Verdad? ¿Por qué? Ay, entré con un correo que no era... No, qué pena, profe. No, la verdad es que yo me confundí muchísimo a la hora de elegir, pues, las técnicas de muestreo, sobre todo. Porque, no sé, confundo mucho la de estratificada con la de por cuotas. Yo también, profe. Y en la de las trabajadoras sexuales, perdón. Sí. Yo pensé que era mejor por encuesta que por entrevista, por lo de... Pero ¿qué garantiza que sí es? Sí, Pues que la entrevista tampoco se garantiza. claro, porque usted tiene que hacer el contacto directo. Pero siendo una trabajadora sexual, en tu contacto directo mentirían más que en una encuesta. Yo creo que es al contrario. Además que en la entrevista igualmente está la confidencialidad, ¿no? Está la confidencialidad de los datos. O sea, lo que usted recolecta no tiene nada que ver con datos personales. Y, Es la pregunta. dígame. Es que todavía no tengo muy claro la diferencia entre el muestreo por cuotas y el de conveniencia. O sea, si no estoy mal, el de cuotas se tiene como ya un número fijo de personas que van a... El de cuotas se define por tamaño. Se define por tamaño. O sea, usted dice, bueno, yo tengo una variable de estratificación de alguna forma o de segmentación y yo voy a escoger un tamaño idéntico para cada una de esos segmentos o proporcional, ¿sí? Como veíamos en el ejemplo de la presentación. En el de conveniencia se tienen que cumplir unos criterios de inclusión. Digamos que nosotros como investigadores definimos quiénes entran y quiénes no entran, además del consentimiento informado. Por eso la mayoría por ejemplo, de las investigaciones experimentales aplica eso, ese tipo de muestreo. Ese es intencional, o sea, hay un voluntariado en participar. Bueno, no sé qué otra pregunta tengan sobre este tema. Y lo otro es que la diferencia, por ejemplo, entre el de por cuotas y el estratificado es que usted no tiene marco muestral, ¿sí? En el muestreo probabilístico usted debe tener un marco muestral, un listado para poder hacer la selección. En cambio, en el muestreo por cuotas, no se tiene. Es como si, por ejemplo, nosotros tuviéramos una base de datos con todos los pacientes, con los registros de todos los pacientes. Ya tenemos esa base, ¿cierto? Ese marco muestral. Y luego lo que hacemos es un muestreo a través de un paquete estadístico o de cualquier herramienta que facilite esa obtención, esa selección de esos registros, para luego sí, pues aplicar las medidas o las técnicas estadísticas en esa muestra. Pero, profe, una pregunta, en el de la encuesta de satisfacción de la IPS, ¿no se tendría en la base de datos a todos los usuarios? Pero sí, pero eso quiere decir que habría que hacer una valoración
antes de si ha recibido el servicio, para poder preguntarle qué tal le pareció. Por eso, o sea, por eso digamos, esa información está limitada o sesgada a los que recibieron el servicio. Distinto a si yo, por ejemplo, quiero valorar una encuesta de opinión, por ejemplo, ahorita que estamos en época electoral, donde se seleccionan elementos al azar y se les pregunta, ¿no?, por quién van a votar. Bueno, vamos a revisar entonces el taller 4. Bueno, en este taller, la idea era aplicar los conceptos de la estadística descriptiva, ¿sí?, del uso de la herramienta de análisis de datos de Excel para el cálculo y posteriormente pues ustedes hacer la interpretación. Había que leer las instrucciones acá y era resolver estos ítems incluyendo estas preguntas, ¿no? Estas preguntas. Obviamente estas preguntas pues se iban a responder con los datos que sacaban de acá. Bueno, miremos qué hicieron ustedes. No sé si alguien quiera que compartamos el trabajo que entregó y lo revisamos entre todos, o escojo cualquiera al azar. Profe, el mío, si acaso, si quiere. Dígame el nombre porque no lo estoy viendo. Kevin Contreras. Kevin. A ver, Kevin. Me dicen si se ve aquí. ¿Cierto? Ese, profe, sí. Bueno, Kevin, cuénteme usted qué hizo, cómo hizo para hacer el cálculo de estas medidas. Pues, profe, en los ítems, en estos primeros, durante, digamos, toda la pandemia, 2020, 21 y 22, Sí. pues, usando el complemento ese que usted nos dijo, por la parte de datos y, pues, análisis de datos y, pues, análisis, ¿cómo era? La opción, análisis... Eso, gracias. En estadística descriptiva y pues ahí seleccionaba los rangos, que en este caso pues en la primera pues la agarré toda. Sí. En este caso pues agarré todos los datos. Ya para la de 2022 lo que hice fue que para las fechas, para los años, perdón, empecé a dividir las tablas en años para que me quedara más fácil. Y pues ahí saqué los datos. Ya para esa parte. En esta agarró toda la base. Sí, sí, sí señor. Todos lo hicieron así, me imagino, ¿sí? Sí, señor. ¿Sí? ¿Hicieron uso de la herramienta o se fueron por la parte manual? ¿Algunos? No, fue la herramienta, sí. Sí, sería el colmo, ¿no? Después de saber por dónde sale. Bueno, listo. Entonces, perfecto. Dividió las bases de datos por fecha, ¿cierto? Igual ahí estaba la fecha. Y lo que había que cambiar en el complemento era pues el rango, ¿no? El rango de selección. Bueno, aquí está 2020. Aquí está 2021. Y aquí está 2022. Bueno, mirando los datos entre ustedes, ¿sí les cuadran los datos? ¿Sí les dan parecidos o no? Sí. Es que me llama la atención lo del año 2022. O sea, se disparó el promedio. Según esto, ¿no? Vengan, les hago una pregunta. Yo a ustedes les socialicé el tablero de COVID. No, señor. O sea, como a nivel informativo o algo así, ¿no? Bueno, no, profe, ese día, la clase pasada nos dijo que nos lo iba a mostrar, pero creo que al fin no pudo descargarlo, entonces no lo pudimos ver. Ok. Bueno, voy a mirar acá a ver si me carga. ¿Dónde estoy? No se puede.
¿Les dio más de 100? Sí, vean, a nivel informativo, ustedes en Google, ¿sí? Pueden escribir dashboard COVID-19 Cúcuta. Bueno, ahí sale una información. No, creo que les da mejor escribiendo Observatorio Salud Cúcuta. A ver si me deja ingresar. Aquí en este enlace está el tablero. Bueno, mientras carga, ¿quién más ingresó por ahí? Bueno. Vamos a mirar si carga. Bueno, mientras carga, voy a mostrar acá a ver si nos da cómo serían esos resultados. Entonces, obviamente ya instalado el complemento por el menú de datos en análisis, estadística descriptiva. Aquí seleccionaríamos todo el rango y decimos rótulos de primera fila, resumen de estadísticas. Bueno, creo que los datos sí son similares, ¿no? A nivel de resultados. A ver. 110, 531, ¿no? Bueno, listo. Entonces ahí están los datos. Bueno, entonces, ¿qué podemos decir esto? Que el promedio de muertes diarias en Cúcuta por COVID es de 5.3, ¿no? En todo lo corrido de la pandemia. Con una desviación de 6.2 y un rango entre 0 y 40. O sea, hubo días en los que murieron hasta 40 personas, ¿sí? En ese mismo día. Y en el caso de los confirmados por COVID, entonces el promedio 110 diarios con un máximo de 518, ¿no? El coeficiente de variación, ¿cómo se calcula? Haciendo el repaso. Variación. Entonces lo hacemos así y lo multiplicamos por 100. Aquí nos está dando 90.47. Ah, ya sé la pregunta. Sí, ya sé por qué me dicen sí. Sí, el coeficiente de variación puede dar más del 100%. Ah, profe, en mi caso... No, sí. En mi caso se me olvidó. Aquí lo estamos haciendo, claro, porque es que mire que la desviación, o sea, la desviación es mayor que el promedio. Mire, en el caso de las muertes, ¿no? ¿Sí? Por este valor, por estos valores máximos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que el COVID no tiene un comportamiento normal. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir. Y entonces, cuando algo no se comporta normal, pues hay que indagar, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones de las que están contribuyendo a esa variación? El propósito de la estadística es analizar la variabilidad del comportamiento de los eventos, en el caso de la bioestadística, de analizar el comportamiento de la variabilidad de los eventos de salud, ¿sí? Para identificar cuáles son esos factores que están incidiendo y tomar medidas, ¿no? Tomar medidas. Si algo se comporta de manera constante, pues no tiene sentido, ¿sí? Analizarlo. Ya sabemos que es así, ¿sí? A ver, por ejemplo, los hombres, yo no sé, bueno, si las mujeres también les gusta el fútbol. Esa situación de hoy entre Real Madrid y PSG fue algo atípico, ¿o no? 3 goles en 10 minutos. Muy atípico, profe. No, eso fue una muerte lenta ahí. Eso es arreglado. Obvio, ese Donnarumma, ¿qué le pasa, profe? El primer gol se ve que es clarito error del arquero, pero, o sea, grosero.
Y en el último gol es un pase del defensa al delantero. Pues sí está raro. ¿Mm? Me hizo perder plata. Eso fue un pase directo. Bueno, ahorita que están hablando de apuestas, la próxima semana que nos metamos en probabilidades, hacemos apuestas. Bien, vamos a mirar entonces solo el año 2020. ¿Sí? Esto era toda la pandemia. Entonces, solo el 2020, pues creo que aquí pues era fácil, ¿no? Por fechas ustedes identificaban y llegaba hasta acá, 31 de diciembre. Lo mismo, aceptar. Aquí pasó algo que no le dije lo del formato en la primera hoja y por eso no me la tomó. Creo que ahí ya está. No. Claro, no lo seleccioné desde acá. Listo, ahora sí. 113.6 y 6.89. Miremos a ver. 113.6, 6.89. Desviación estándar 105 y 7.5. Bueno, ahí parece que nos están coincidiendo los datos, ¿no? Profe, en la parte de coeficiente de variación, sí se me olvidó, la verdad, multiplicarlo por 100, por si acaso, si está el valor distinto. Qué pena. Bueno, pues ahí hay que tener claridad que eso es una proporción de variación, entonces obviamente tiene que estar expresado en esa unidad de medida. ¿Listo? Bueno, ahí tenemos entonces 2020. Repito lo mismo para el 21. ¿Cuánto se demoraron haciendo el taller? A ver, aquí entre... No. Sí puede pasar porque esa desviación está influenciada por esos valores extremos. Bueno, creo que me pasé. Acá. Debe ser una selección continua, o sea, no me la toma, o sea, yo quería tomar los encabezados, sí, pero no me los está dejando tomar. O sea, lo quise hacer con control, pero no me dejó, entonces sería solo esto. ¿Por qué no lo hice? ¿Será que bueno, démosle así a ver. Bueno, digamos así y me copio esto otra vez. A ver, entonces... bueno, 95.78, 4.5. ¿Sí? Bueno, aquí ya nos dio diferente, miren. 95.87. Sí. 2021. Y falta 2022. Pues el uso del complemento facilita todas esas operaciones desde el punto de vista del análisis descriptivo, ¿no? Ya después vamos a ver el uso de paquetes estadísticos para ya lo que son pruebas, contraste de hipótesis y todo lo demás. Bueno, llegamos acá. Aceptar. 2021. Listo, entonces, ¿cuál fue el año que presentó mayor promedio? De acuerdo con estos datos. Vamos a ver. El de muertes es 2020 y el de casos es 2022. Voy a llevarme
voy a llevarme los datos para otra hoja, ¿sí? Entonces, 2020. Por acá. Voy a colocarle aquí 2020, 2021, 2022. Ah, bueno, y general. Bueno, entonces según esto, estos serían los promedios y este sería, bueno, de muertes, ¿no? Listo. Pero mire que ustedes están diciendo que el 2020 y es el 2022, ¿no? Según esto. No, profe, que en muerte el 2020 subo más. Okay. Promedio de muertes. Sí, claro. Y eso tiene sentido porque pues fue cuando inició, ¿no? No se sabía nada de la enfermedad y demás. Ya luego, pues, vino la vacunación, pues las medidas restrictivas, todo eso, y de alguna manera, pues, mejoraron los indicadores. Aquí, esto estuvo influenciado ya cuando fue que dejaron a la gente, ahorita en época decembrina, ¿no? Que todo el mundo se soltó, ¿cierto? Se soltó, entonces, obviamente, pues, ahí están las consecuencias. La ventaja es que, pues, la variante que está afectando actualmente es la Omicron y no es tan grave, ¿no? O sea, no es tan virulenta. Voy a quitar esto acá. Listo, entonces digamos que aquí está el resumen de las medidas. Entonces la respuesta a la pregunta, ¿sí? El año que siguió mayor promedio de casos fue el 2022. El año que siguió mayor promedio de muertes fue el 2020. ¿Sí? Y el año que presentó mayor coeficiente de variación respecto a la mortalidad, miremos respecto a la mortalidad. Coeficiente de variación 2. Sí, vamos a confirmar. Bueno. Esto está grande, 90 y pico. 2022, aquí se me quedó. Bueno, la ventaja de trabajar acá es que uno puede copiar y pegar y ahí están los resultados de una, ¿no? 117 acá. 108 acá. Listo. Entonces la respuesta es 2021 con aquí lo que menciona. Sí, profe, ahí está el error, sí señor, que me faltó multiplicarlo por el 100. Listo. De 117%. Bien. ¿Cuál es la tendencia del comportamiento del evento? Bueno, entonces, ¿qué dijo usted ahí? La tendencia del comportamiento del evento toma un valor de 1. ¿Por qué? Profe, bueno, ahí hay más información por si acaso a lo que sigue bajando. Lo tomé como 1 por la moda y pues ya abajo, en los siguientes puntos, lo enfoqué a lo que sería a lo de la dispersión, a si estaba dispersa o no, y después empecé a calificarlo por meses, la tendencia que hay, si era la alta o a la baja, dependiendo de los meses. ¿Qué meses? Empecé desde el 2020, 2021 y 2022, o sea, mes a mes por cada uno de los años, sí, porque pues no podía hacerlo en general, porque no habían, o sea, era como comparar manzanas con peras, porque había unos meses que no tenían, digamos, 2020 no tenía los mismos que 2021, bueno, sí algunos, pero no todos, y 2022 pues solamente nos daban 3 valores. Sí, claro, porque en el 2020 empezaron, fue en el 15 de marzo, 15 de marzo. Sí, sí, señor, por eso. Enero y febrero no había casos. Bueno. ¿Profe? Sí.
De pronto, pues yo lo hice por medio de una gráfica de tendencia. ¿Quién me está hablando? Dana. Dana. Miremos a ver. ¿Esta? Sí, señor. Bueno, listo. Pues ahí lo que se ven son los picos, ¿no? Los famosos picos de la pandemia, ¿no? Ahí se identifican claramente que son 5, ¿no? 5. Y miren el resultado del indicador del 2022 en cuanto a los casos está relacionado con estos valores, ¿no? Empezando enero, ¿no? A ver, si un caso se confirma en el 15 de enero, es porque mínimo se contagió 10 días atrás, ¿sí? Entonces, sí, más o menos, exactamente. Es que yo les pasé la información a ustedes por fecha de reporte, o sea, fecha de confirmación, que es que la persona se toma la muestra y ese día le dan el resultado. Pero en el caso del análisis epidemiológico de los eventos, se debe analizar en la fecha de inicio de síntomas, ¿sí? Que es lo que de pronto se puede ver acá. Bueno, aquí ya está cargado el dashboard. Entonces, a nivel informativo, tenemos 73.713 confirmados, o sea, acumulados, y una letalidad del 4.3%, o sea que de cada 100 casos, 4 fallecen. Pues aquí lo que se observa, este gráfico se llama pirámide poblacional. Lo que se observa es que la mayoría de los casos se confirman en edades de 30 a 39, ¿no? Digamos en población joven, ¿no? Población joven. Pero cuando uno ya analiza la letalidad, pues la letalidad, aquí se puede revisar, esta pirámide cambia y se vuelve hacia aquí, o sea, hacia la parte superior, hacia las edades finales. O sea, la mayoría de los que aportan a la muerte, pues son los adultos mayores, ¿sí? Bueno, esto es a nivel informativo, la ocupación de UCI y cómo se está presentando. Cuántos casos que están en UCI son de COVID, cuántos son sospechosos y cuántos son por otras patologías. En el año anterior, pues el rojo era más ancho, ¿sí?, que el azul, por obvias razones. Ya esto ha venido cambiando. O sea, cuando hablamos de situaciones no COVID, se refiere a cualquier otra enfermedad o por ejemplo, causa externa que está generando esa ocupación de la unidad de cuidados intensivos. Si se dan cuenta, pues la tendencia ha sido estable, ¿no? Un comportamiento estable alrededor del 40%. ¿Sí? Este verdecito lo que quiere decir es que pues estamos, entre comillas, con capacidad de respuesta. Por acá está lo de las tendencias. Mire, este es el gráfico que tiene parecido Dana ya, pero con la fecha de inicio de síntomas, ¿sí? Con la fecha de inicio de síntomas. Entonces miren que aquí el pico, este pico que está por acá, sí, es 31 de diciembre, mire, perfectamente ahí sale, ¿sí? 31 de diciembre, obviamente, ¿por qué 31 de diciembre? Pues porque se despelucó la gente el 24, ¿no? Y el 5 de enero, miren, ahí está el otro pico, 406. Este gráfico es un gráfico también para analizar tendencias. Ahí vemos el año 2020 cómo fue, el año 2021, que creo que fue la idea que trató de manejar Kevin, pero pues de manera cualitativa, ¿no? Describiendo el comportamiento, ¿sí? En el caso del análisis de los eventos de interés en salud pública, se hace a través del tiempo por semana epidemiológica. Entonces ahí vemos las semanas epidemiológicas y cómo se están presentando los casos. Ahí que se puede concluir que en el 2020, pues la mayoría de casos
se confirmaron para la semana 31, 33 y se dispararon a final de año, ¿no? Semana 40, 50. En el 2021, pues vemos que está por la semana 24. Y la tendencia para el 2022, que son las barras naranjas, es al descenso, ¿no? Ahí se ve claramente que es al descenso. Esa era como la idea que quería que manejaran en cuanto a esa pregunta, ¿sí? La forma de analizar la tendencia del comportamiento es a través del tiempo. ¿Listo? Por acá está lo de las muertes. Sí. O sea, ¿esta cómo quedaría? Pues habría que definir las semanas, ¿sí? Habría que definir. Lo que pasa es que esto se cruza con un calendario epidemiológico, así se llama. Entonces, todos los años se define un calendario epidemiológico. Hay unos años que son de 52 semanas, como fue el caso del 2021, si ven que no tienen en 53 datos. Aquí lo que estoy diciendo es esto. Y el 2020 sí fue por el bisiesto, creo, y se alargan los tiempos. Entonces, hay 13 periodos epidemiológicos, hay 53, 52 semanas epidemiológicas y se analiza el comportamiento. Miremos a ver qué podemos hacer acá. Entonces, esta es la base de datos, ¿sí? Algo que es muy, muy útil de trabajar para hacer lo que es las distribuciones de frecuencia simple o agrupadas, ¿sí? Y también calcular medidas descriptivas es el uso de tablas dinámicas, en el caso de Excel, ¿sí? Entonces, la función de tablas dinámicas se obtiene por el menú insertar. Si quieren, vayan anotando allá la ruta. O si están trabajando conmigo al tiempo, pues mucho mejor. En el menú insertar, ¿sí? Está la opción de tabla dinámica. ¿Cuál es el requisito antes de que se paren, que se posicionen en la celda A1? ¿Sí? Cuando yo me posiciono en la celda A1 y le doy tabla dinámica, miren que él automáticamente me selecciona toda la base de datos. Sí, ahí sí ven como hormiguitas, ¿no? Como la línea punteada. Bueno, le voy a decir que me genere esa tabla dinámica en una nueva hoja de cálculo. Entonces, ¿qué tiene voy a traerla para acá. ¿Qué pasa por acá? Aquí es los resumen. ¿Qué tiene la tabla dinámica? Voy a colocarle acá tabla dinámica. Pues aquí yo puedo los campos. Si yo tuviera 50 campos acá, pues tendría el listado para poder vincular los que yo quiera, ¿sí? Entonces yo puedo arrastrar campos para hacer filtros, campos a filas, campos a columnas, en el caso de que quiera hacer un cruce de variables, ¿sí? Y campos en valores. El de valores para contar. Ojo. Si yo tengo una base de datos con registros individuales, como es el ejemplo que estamos trabajando, ¿sí? Que hay un registro individual para cada día, entonces aquí en valores esto me tiene que quedar como cuenta, ¿sí? Cuenta de. Si ya tengo es una base de datos agrupada, o sea, con consolidados, voy a trabajar con consolidados, entonces necesariamente aquí sí tiene que decir suma, ¿sí? Ojo con eso, muy importante. Voy a colocarlo acá. Aquí. Ahí me está sumando las muertes, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Qué pasa si yo le digo contar o recuento? Lo que me cuenta son los registros, ¿sí? Yo tengo en la base de datos, tengo 669 registros. Eso es diferente, ¿sí? Eso es diferente a la suma de todas las muertes que se obtiene sumando pues toda la columna. Entonces,
tienen que tener cuidado con esa información. Voy a volver a repetir acá, me devuelvo. La suma aquí nos tiene que dar 3.357 y en el caso de los confirmados, pues nos tiene que dar 73.704, ¿no? Que es el acumulado que está o que sale de sumar toda esta columna. Bueno, entonces, yo puedo, por ejemplo, jalarme la fecha acá en filas. ¿Y qué me hizo la tabla dinámica? Cuéntenme, ¿qué ven? Me la agrupó por años, ¿no? De una vez. Y si yo le digo acá casos, me suma los casos y me suma las muertes. ¿Sí ven? Bueno, ¿qué año hubo más casos? ¿2021? ¿Sí? 2021. Bueno, si yo le doy aquí al más, me muestra la distribución por trimestre. ¿Sí ven? Trimestre 1, trimestre 2, trimestre 3, trimestre 4. Y si le doy otra vez al más, me desagrega por mes. Obviamente empezamos en marzo del 2020, por eso no hay datos ni de enero ni de febrero. ¿Sí? Ahí lo estoy, mire, ahí lo estoy desagregando. Y ahí estoy obteniendo los valores, ¿sí? Del comportamiento por cada uno de los trimestres en toda la pandemia. ¿Sí? Entonces, es como si generara yo otra base de datos, pero ya consolidada, ¿no? Ya consolidada. ¿Qué pasa si yo arrastro trimestres? Miren, ¿qué pasó? Yo puedo manipular las tablas, las variables, perdón, acá. Y yo puedo decir, si la saco de la tabla dinámica, pues me cambia, ¿no? Me queda, mira, ahora me queda solo por meses. Si incluyo, pues, si la incluyo, pues ahí va trabajando. Entonces yo puedo manipular esto, ¿no? Ahora, puede ser que a mí solo me interese, ¿sí? Mire, ahí está por meses, pero por meses sin tener en cuenta el año, ¿no? ¿Sí? Sin tener en cuenta eso, ese dato no me sirve. Pero me serviría en el caso de que yo quiera filtrar, ¿no? Entonces yo puedo filtrar solo 2020, solo 2021. O puedo filtrar el acumulado, ¿no? De los 2 años, ¿sí? Hago la sumatoria de los dos. Bien, entonces ahí va cambiando todo esto, ¿sí? Yo puedo hacer el cálculo de las estadísticas descriptivas también en la tabla dinámica, cambiando la opción de acá, ¿sí? Cambiando la opción de acá. ¿Cómo sería eso? Miremos. Ustedes le dan clic derecho, ¿sí? Clic derecho, y acá en configuración campo de valor. Entonces digamos que a mí me interesa saber el promedio, ¿sí? El promedio por año. Entonces ahí nos está botando los promedios, ¿no? Que debería coincidir con lo que tenemos acá, ¿sí? Con esto que tenemos acá, ya lo sacamos acá en la tabla dinámica. Vuelvo y lo hago con muertes. Clic derecho, configuración, campo de valor, promedio. Y ahí tengo, ¿sí? El comportamiento de los casos y de las muertes, el promedio, ¿sí? A nivel general y por cada uno de los años. También puedo obtener la desviación estándar. Pues, configuración, campo de valor, y por acá está la desviación. ¿Sí? Desviación. Desviación. Ahí están las desviaciones y dijimos que el que más tenía variación era el 2022 acá y el 2021 acá, por ejemplo, hablando de la desviación estándar. 2020. Bien, entonces aquí ustedes encuentran todas las medidas descriptivas. A través del uso de tablas dinámicas las pueden obtener. Esta es otra forma, ¿sí? De obtener los resultados de una manera pues más fácil, más sencilla. Existe también la opción de generar gráficos dinámicos. Entonces, igualmente, aquí por
tabla, por el menú insertar, ya no tabla, sino gráfico dinámico. ¿Sí? Gráfico dinámico. Entonces, a medida que yo voy manipulando la tabla, él va generando un gráfico acá. Entonces, a ver, por ejemplo, digamos que yo quiero la fecha del reporte y que quiero los casos confirmados. Ahí automáticamente estoy teniendo, ¿sí?, el resultado de los casos confirmados por cada uno de los años. Si le vinculo las muertes, pues ya veo el gráfico con las muertes. Aquí no se alcanza a ver el dato de las muertes por lo que es pequeño, ¿no?, comparado con la escala que tienen acá. Miremos solo los casos. ¿Qué pasaría si yo hago acá clic, 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 clic? Entonces miren que ahí me está desagregando por trimestre el comportamiento de los casos confirmados. ¿Y qué pasaría si yo doy otra vez clic, clic para los trimestres? Entonces ya obtengo, ¿sí?, el comportamiento. Bueno, aquí mancho un poquito esto, para cada uno de los meses, ¿no?, de cada uno de los años. Y esto ya se parece, ¿cierto? Ya trata de parecerse a lo que hay acá, ¿sí? A lo que hay acá. Ya tiende a parecerse a eso que está acá. Claro, aquí se ve diferente en el sentido de que aquí está diario, ¿no? Aquí está diario, ¿vale? Entonces esa sería como la forma en la que yo podría hacer la tabulación y el gráfico del comportamiento del evento en este tipo de bases de datos que son series temporales, ¿no? Sí, que son series temporales. Bueno, no sé si me agarraron el hilo de esto que estoy diciendo o tienen alguna pregunta. Profe, pues se puede repetir lo último de la gráfica, de la diagrama de barras, por favor. Del diagrama de barras. No alcancé a ver cómo lo hizo. Es que yo lo traté de hacer en el Excel y no me sale igual. Bueno. Se van al menú insertar y aquí la opción de gráfico dinámico. ¿Sí? Gráfico dinámico y le dan a aceptar. Y lo mismo, manipulan la tabla, ¿sí? Manipulan la tabla, cómo quieren que quede y y qué es lo que quieren valorar. Entonces digamos que ahora quiero mirar en las muertes. Es aquí, ustedes van ampliando los valores, ¿sí? Y ahí obtienen los resultados. Mira, ahí está por cada uno de los meses y por todo el año. Este ya sería el de las muertes, ¿no? Ya de pronto, pues vendría la manipulación, ¿no? Bueno, yo ya no quiero esto de este color, sino que lo quiero, no sé, como es muertes, entonces lo voy a poner, no sé, rojo. ¿Sí? Bueno, y ya, pues, tendría que ponerle el título y todo lo demás. El caso es que, a ver, mirando esa gráfica, ¿qué mes y en qué año fue el de mayor número de muertes? 2020. ¿Qué mes? Agosto de eso. Agosto. Yo también le puedo agregar datos. Yo le doy clic derecho a esto y aquí está la opción agregar etiquetas. Y ahí nos dice cuántas muertes hubo en febrero del 2021. Muertes en febrero del 2021. 63. 63, ¿sí? Entonces, el uso de las tablas dinámicas es clave para todo lo que es la estadística descriptiva, ¿sí? La estadística descriptiva. Yo puedo hacer tablas, puedo hacer cruces de variables y a la vez, pues, también gráficas. Voy a ver si encuentro una base de datos por acá para compartirles y hacer otros ejercicios.
Creo que era algo de caracterización. A ver. Sí, era un CSV, ¿no? Era un CSV. Listo, vamos a mirar entonces eso. Y de una vez hacemos el repaso de cómo se leen archivos planos. ¿Por qué yo les estoy explicando esto? Porque es que la mayoría de las fuentes que ustedes van a obtener en cuanto a registros van a ser bases de datos en estos formatos, ¿sí? En archivos planos, como es el ejemplo que les estoy mostrando, o en un archivo Excel que ya esté con sus columnas y sus filas, ¿sí? Entonces, esa es como la explicación del por qué. Además de que es más fácil generar una base de datos y luego pues hacer toda la parte descriptiva. Acá nos toca separar esto porque está delimitado por comas. Ahí vemos que la coma es el separador. Y eso pues se hace a través del menú, datos, texto en columnas, delimitados y por coma. Aquí hay que decirle pues cuál es el carácter que se usa para la separación. Bien, finalizar. Listo, entonces aquí ya tenemos la base de datos. Voy a quitar esto de años. Ahí tenemos todas las variables. Ay, por aquí nos falta, aquí había un dato incompleto, ¿no? Bueno. Entonces ahí tenemos unas variables. Voy a repetir el proceso de la tabla dinámica. Yo me paro en la celda A1, le voy a insertar tabla dinámica. Y ahí, miren que ya me toma el listado de todas las variables. Entonces, en el caso de cruces de variables, supongamos que yo quisiera hacer una tabla por edad y sexo. Entonces, en filas voy a poner edad, en columnas voy a poner sexo, y voy a jalar otra vez sexo. No, digamos que voy a jalar edad para que me cuente. Aquí esto me sirve para otra cosa. Bueno, entonces, ojo, aquí me está sumando, pero vuelvo y repito, no es una base de datos consolidada, ¿sí? O sea, los datos no están acumulados como estaban en la otra. Entonces, aquí son registros individuales. Realmente mi base de datos o mi muestra en esta base son 16 personas, ¿sí? 16 personas. O sea que aquí el total me tiene que dar 16, ¿no? Entonces, ojo con eso. ¿Cómo lo cambio? Clic derecho, configuración y recuento. ¿Listo? Ahora sí están los 16. Hay 5 hombres y 11 mujeres. Raro, ¿no? Rara esta distribución. ¿Realmente es así? ¿Solo hay 5 hombres en el grupo, Ana? En salud, estos últimos años hay prevalencia de mujeres, profe. Muchas más mujeres que hombres. Sí, eso es lo que estoy viendo acá. Bueno, entonces miren, esta tablita que yo acabé de hacer acá, esta tabla se llama tabla de contingencia. ¿Por qué se llama tabla de contingencia? Porque yo hago un cruce entre mínimo dos variables. ¿Sí? Mínimo 2 variables. Yo puedo hacer cruces con 3, con 4, con 5, con n variables. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, digamos que a mí me interese saber cómo está la distribución frente a un antecedente. Un antecedente específico, voy a colocar acá, factor familiar de cáncer. Entonces, mire que el Excel automáticamente me genera la tabla y me dice, ¿no? En el grupo de 17 años, ninguno tenía antecedente de cáncer. En el de 18, tampoco, ¿sí? Aquí hay un dato en blanco. Antecedente familiar de cáncer. ¿Por qué no lo cuenta? No me lo está contando. Ah, sí, no. Sí, 1 acá. En 19 no y sí. De esos, de 19, 3 dijeron que sí. 2 hombres y una mujer. Entonces yo puedo ir haciendo cruces de múltiples variables. Supongamos que ya esta tabla no me gusta como la veo así. Me interesaría primero dejar factores y luego mirar la edad. Entonces yo puedo cambiar de posición, ¿sí?
Entonces, dentro de los que dijeron no, ¿cómo fue la distribución por edad y sexo? Y dentro de los que dijeron sí, ¿cómo fue la distribución por edad y sexo? Bien, entonces, las tablas dinámicas implica que yo hago un cruce de variables mínimo entre dos variables. Esta información está en datos ¿qué? Absolutos, ¿no? O sea, estos son frecuencias absolutas. Yo puedo mirar los porcentajes, ¿sí? ¿Cómo cambio aquí para que me salgan los porcentajes? Clic derecho acá. Recuerden que el valor, ¿sí? El valor de referencia acá es cuenta, configuración. Entonces yo quiero es ver los pesos relativos de esta tabla de frecuencias. Entonces me voy acá a la pestaña donde dice mostrar cómo. Y aquí le digo, bueno, quiero ver el porcentaje del total general, o quiero ver el porcentaje por filas, o quiero ver el porcentaje por columnas. ¿Sí? Supongamos que nos interese saber por sexo cómo se presenta otra variable. No esta, sino otro factor, no el antecedente de... Ya, sino, por ejemplo, el consumo de, tabaco. Todos dijeron que no me sirve. Consumo de alcohol. Ahí ya unos dijeron que sí y otros dijeron que no, ¿sí? Entonces, digamos que aquí, a mí me interesa saber la frecuencia o la prevalencia de consumo de alcohol en este caso por sexo. Entonces, clic derecho, configuración, y acá en mostrar valores, porcentaje de las filas, ¿sí? Porcentaje total de las filas. Aceptar. Bien, ¿quiénes tienen mayor prevalencia de consumo de alcohol? ¿Las mujeres o los hombres? Las mujeres. Según eso, ¿no? ¿Sí? Mire, 45.4% contra un 20%. ¿Sí? Si yo quisiera mirar la distribución a nivel general, entonces ya aquí no sería porcentaje de filas, sino porcentaje del total general. Entonces, la sumatoria de todas las celdas me tendría que dar el 100%. Ahí está. Bueno, ¿qué porcentaje de estudiantes consumen alcohol? Y de esos, ¿qué porcentaje son hombres? ¿Qué dice el grupo? ¿Será que está bien la respuesta o no? A ver, la pregunta es, ¿y de esos que consumen alcohol, qué porcentaje son hombres? Ahí la tabla no me lo dice, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Mirar los porcentajes por columnas, ¿no? Para ver qué peso tienen por este resultado. Entonces, configuración total por columnas. Ahora sí, ¿qué porcentaje de los que toman son hombres? El 16,6. 16,7%. ¿Sí ven que es diferente? ¿Sí? Entonces, en el parcial yo puedo hacer eso, ¿no? Yo les doy una base de datos y les digo, bueno, díganme cuál es la prevalencia de tal factor por determinada variable. Y dentro de un grupo específico, entonces, ¿cuál es el porcentaje? Ya saben qué tienen que hacer. Cómo deben manipular la base para obtener los resultados. ¿Estamos claros o hacemos otro ejercicio de ejemplo? Otro, profe, otro. ¿Otro? Desde cero. A ver. Desde 0, 0, 0, 0, 0. Ahí está. A ver, ¿qué podríamos mirar? Miremos peso y tacha. No, mentiras. Miremos sedentarismo. A ver, sedentarismo, voy a contar. Aquí dice que hay 6, ¿sí? Miremoslo por estrato socioeconómico. ¿Quiénes son más sedentarios? ¿Qué estrato?
¿En dónde está la mayoría? ¿En el 2? ¿En el El 3? 3. ¿Sí? Pareciera, ¿no? En el ¿Porcentualmente o uno. qué? No. Ojo, miren, aquí como esta variable es una variable que está en texto, pero esta variable realmente es una variable ordinal, esto ya lo explicamos, yo puedo ordenar las posiciones dentro de la tabla dinámica, ¿sí? ¿Cómo lo hago? Me paro en la categoría que quiero mover de posición y le doy clic derecho y aquí está la opción, mover. Pues vamos a poner el 1 al principio, ¿sí? Luego vendría, y el 4 aquí, vamos a bajarlo al final, ¿no? Porque no, pues el orden es ese. Ahora sí, ahí ya nos quedaron las categorías ordenadas. Bueno, entonces hay 6 estudiantes que son sedentarios. Y de esos 6, 3 son estrato 1, ¿sí? La prevalencia por estrato se obtendría a través del porcentaje de filas, ¿sí? La prevalencia por estrato. Y si yo hago eso, pues me daría que 100% para el estrato 1 y 100% para el estrato 4. ¿Qué es lo que está pasando? Mira, aquí me devuelvo. Que es que todos los casos de estrato 1 dijeron que sí y todos los casos de estrato 4 dijeron que sí. Pero en el estrato 4 hay solo un estudiante, ¿sí? Entonces, la prevalencia por estrato, como está la estructura de la tabla, sería porcentaje de fila. Pero si yo pregunto, de todos los que son sedentarios, ¿qué porcentaje son estrato 3? ¿Sí? Entonces, yo tendría que mirar por columna, ¿no? Por columnas. Y ahí veo que es el 33.3%. ¿Sí? Ahora, ¿qué porcentaje de estudiantes son estrato 3 y son sedentarios? Esa pregunta incluye una intersección, ahí para irlo vinculando a los términos de probabilidades. Entonces, me están diciendo, ¿qué porcentaje de los estudiantes son estrato 3 y, ¿cierto? Y son sedentarios? No, 33% es el porcentaje de los que son sedentarios. Entonces, esa pregunta sugiere que yo debo hacer el porcentaje de total, ¿sí? Porque va a dar la probabilidad, en este caso la probabilidad de la intersección, ¿sí? Del total general. Entonces, ¿qué pasó? Ahora sí, ¿qué porcentaje de estudiantes son estrato 3 y sedentarios? 12,5%. ¿Sí? ¿Ve? Que es esta, que ya es la intersección, pero basándonos en toda la probabilidad del comportamiento de esta distribución. O sea, la ¿Bien? anterior solamente se fija en el estrato 3 y en esta se fija en todos los estratos al tiempo, ¿sí? Es que las 3 preguntas fueron diferentes. La primera pregunta fue, ¿cuál es la prevalencia de sedentarismo por estrato? Entonces ahí me tocaría mirar por filas, ¿sí? El peso relativo por filas. La segunda pregunta fue, dentro de los que son sedentarios, ¿qué porcentaje pertenece al estrato 3? Entonces ya mi total es los de la columna C, o sea, este es mi total y tengo que mirar la distribución aquí, o sea que debería mirar porcentaje de columnas, ¿sí? Y la última pregunta fue una intersección, o sea, del total de los estudiantes, ¿qué porcentaje son estrato 3 y sedentarios? Entonces son 3 preguntas diferentes y la forma de obtener el resultado también diferente. Bien. Bueno, algo chévere de las tablas dinámicas, aquí yo puedo arrastrar las variables hacia afuera y pues queda la tabla en blanco otra vez. Algo chévere es que si yo tengo, por ejemplo, una variable numérica,
que es demasiado extensa, aquí miramos los pesos. Recuerden, ¿será que yo tengo en mi base de datos 1022 pacientes? O, perdón, estudiantes. Tengo 16, ¿no? Ojo, no se vayan a equivocar con eso. Acuérdense de que si la base de datos es individual, yo tengo que contar, pero si ya son datos consolidados, debo sumar. Bueno, aquí vemos la distribución por peso, ¿sí? Yo podría mirar la distribución por sexo, a ver cómo está el peso, ¿sí? Entonces, el peso de las mujeres oscila entre 38 y 62. Mire que aquí con la tabla dinámica estoy calculando mínimo y máximo, sin querer queriendo, ¿no? De la variable peso en las mujeres, o sea, un análisis estratificado. 38 a 65. Y en los hombres el peso oscila entre... Ah, no, aquí hay una mujer con un valor atípico, ¿cierto? Miren, este dato que está acá, 85. ¿Será que se equivocó? Ese sí es el peso. Habría que revisar, ¿no? Habría que revisar. Y en los hombres, entre 67 y 79, ¿sí? 67 y 79. Bueno, entonces les decía, la tabla dinámica tiene una opción con clic derecho acá, me paro en la etiqueta de la fila. Si mi variable es numérica, yo puedo hacer agrupaciones, ¿sí? Si mi variable es numérica, yo puedo hacer agrupaciones. Pero para poder hacer eso, tengo que transformar esta tabla que está en el formato último, digamos, el último, no sé, en versión 2019 o 2020, yo lo debo volver a un formato clásico. ¿Cómo se hace eso? Yo le doy opciones acá, clic derecho otra vez, clic derecho, opciones, y aquí en la ficha mostrar tengo diseño de tabla clásica. ¿Por qué? Porque con el diseño de tabla clásica pues me permite a mí arrastrar. Entonces mire que ahí me cambió la forma, ¿no? ¿Sí? Se ve diferente. Ya está como sombreadita en azul y están como separadas las variables y todo eso. Entonces, cuando ya está en formato clásico, la tabla, yo puedo darle aquí clic derecho y está la opción agrupar. Entonces yo puedo crear intervalos acá. ¿Sí? Siempre y cuando mi variable sea numérica y no tenga valores caracteres. ¿Sí? Eso tiene que quedar claro en la base. ¿Listo? Y aquí me está diciendo, bueno, usted tiene un rango entre 38 y 85 para peso. ¿Cómo los va a agrupar? De 5 en 5, de 10 en 10, ¿cómo los quiere agrupar? Pues, supongamos que yo quiera hacer grupos, no sé, de 10, ¿sí? Y que empiece en 30. ¿Sí? Yo puedo decir, comience en 30 y hágame grupos de 10. ¿Sí vieron lo que hizo? ¿Intervalos? Entonces esto nos ahorra el tiempo cuando queremos hacer una tabla con datos agrupados. El propósito de las tablas de datos agrupados es cuando la distribución es muy extensa, ¿no? ¿Sí? Muy extensa, entonces yo tengo 1000 registros y con valores individuales. Pues tengo que agrupar esa información para poder entender qué es lo que pasa con esos datos. Bueno, entonces ahí vemos que en el caso de las mujeres, la mayoría se concentra entre 60 y 69 kilos y en los hombres entre 70 y 79. Bien, entonces puedo hacer agrupación por intervalos, puedo calcular porcentajes, puedo hacer tablas de contingencia, es decir, cruces entre dos o más variables, y puedo hacer el cálculo de medidas descriptivas. Entonces, por ejemplo, yo quiero saber cuál es el peso promedio en los hombres, ¿sí? El peso promedio en los hombres. En los hombres de 17 años. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Me tengo que arrastrar la variable aquí, edad, y hacer el estrato, ¿no? Si esa pregunta incluyera 3 variables. Entonces, aquí veo edad y aparte de eso el peso, ¿no? ¿Cómo es? Si yo quisiera entonces saber el peso promedio en los hombres, debo asegurarme que en la
celda de valores esté la variable de interés, ¿sí? En este caso está, ¿sí? Que es el peso. Entonces, supongamos que yo quiero saber el promedio en los hombres y en las mujeres. Entonces recuerden, configuración, campo de valor, promedio. Y ahí está el peso promedio. Yo puedo volver a jalar la variable. Voy a volverla a jalar acá. Porque es que además del peso, quiero ver la desviación estándar. ¿Sí? Entonces, configuración, campo de valor, desviación estándar. Entonces, mire que ahí tengo para los hombres el promedio, la desviación, para las mujeres el promedio y la desviación, y a nivel general, ¿no? El promedio y la desviación. ¿Sí? Todo en una sola tabla y pues de manera rápida, ¿no? Entonces, que esa puede ser una pregunta. Entonces, ¿cuál es el peso promedio de las mujeres? ¿Cuál es el peso o cuál es no sé, cuál es la talla en las mujeres, la talla promedio en mujeres diabéticas? ¿Sí? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que yo tengo que agarrar acá un filtro, ¿sí? Ya tengo los pesos promedio por sexo y las desviaciones estándar, pero específicamente en los diabéticos tendría que filtrar, ¿no? Entonces, como no hay casos, la respuesta sería, no hay casos correspondientes a diabetes mellitus, por ende, pues no se pueden calcular esos indicadores. ¿Sí? Podría ser la respuesta a esa pregunta. Miremos otra variable de estratificación, digamos, no sé, actividad física. ¿Sí? Entonces, yo puedo filtrar, ¿sí? Decir entre los que sí y los que no, o puedo jalarla a filas y él me calcula tanto para los que no como para los que sí, todos los indicadores. ¿Bien? Entonces, ¿qué les estoy diciendo acá? Yo puedo hacer estratificación de resultados y cálculo de medidas descriptivas en dicha estratificación, ¿sí? Para comparar grupos. Ahí estoy comparando los estudiantes que realizan actividad física y los que no realizan actividad física. ¿Listo? ¿Entienden la idea? Como que toca dejar taller para probar, ¿cierto? Sí. Una pregunta, o sea que esto no lo de manejar valores numéricos para hacer estas cosas solo se puede en la versión clásica. No, en la versión clásica se puede, es lo de agrupar. Pero en la versión normal, mire, yo lo voy a cambiar aquí a versión normal para que vean que cambia. Opciones de tabla y le digo mostrar, entonces lo voy a desmarcar. No, se quitaron los azules, ¿cierto? Las líneas azules. Pero la tabla sigue siendo la misma, ¿sí? Lo que pasa es que en el formato de tabla no clásica, yo no puedo hacer agrupaciones. O sea, no me habilita aquí con clic derecho, no me sale la opción de agrupar. Bueno, aquí me está saliendo, pero dice no se puede hacer esta selección porque la variable aquí no es numérica. ¿Qué otra pregunta tienen? Yo creo que lo que podemos hacer es que les doy una base de datos y les hago preguntas, ¿cierto? Y ustedes hacen la tabla dinámica y las consultas respectivas y revisamos a ver cómo nos va. Y cualquier duda la vamos aclarando, ¿sí? Sí, profe. Bueno, muy bien. Listo. Yo creo que con esto es más que suficiente por hoy. Yo les cargaría entonces la base de datos con las preguntas y hacemos la misma dinámica de hacer un documento PDF con las respuestas y lo socializaríamos en la próxima clase. ¿Vale? Vale, profe. Listo, profe. Les voy a copiar unos archivos que hablan de, ya les voy a mostrar por acá.
unos archivos que hablan de gráficas, ¿sí? Entonces les voy a pasar estos archivos de diagrama de caja, torta, barra, histogramas, como para que vean la parte teórica y cómo se hacen. ¿Listo? Y también pues nos sirve para vincularlos a otro taller. Bueno, pues eso sería todo por hoy. No sé si quieran comentar algo más. No, profe, muchas gracias. Perfecto, gracias a ustedes. Entonces, me regalan porfa al chat su número de identificación con el nombre para que me quede el registro de la asistencia y damos por finalizada la sesión. Gracias, feliz noche para todos. Profe, ¿cómo así? No entendí, qué pena. Oscar, escríbame al chat su nombre completo y número de identificación para que me quede el registro de la asistencia. Hasta luego, profe. Al chat de la videollamada. Hasta luego, profe. Hasta luego.